2. Ahora. Ingeniero, nosotros somos el grupo número 7. Los integrantes del grupo son Giancarlo Chinapaxi, José Salazar, Alexander Chicazagua, Alan Rosado, Miguel Pinzón, Jonathan Ortiz y quien les habla Wilson Retén. Bueno, nosotros como una introducción y objetivo en este simulador que estamos haciendo, estamos realizando, en el laboratorio estamos diseñando un sistema básico de protección eléctrica en el simulador Open Modeling. El objetivo fue observar cómo un sistema pasa de una condición normal a una condición de falla y cómo la protección detecta, decide y despeja esa falla. A continuación, durante todo el transcurso del video, se va a explicar cómo se comportan las dos líneas, los dos circuitos, tanto cuando está en falla y cuando está en condición. A continuación, el siguiente. ¿Qué tal? Buenas noches. Ahora voy a explicar el circuito de potencia. Este circuito trabaja con una fuente de alimentación de 230 voltios y 60 Hz, que proporciona la energía necesaria para alimentar todo el sistema. A continuación tenemos el interruptor principal, cuya función es permitir o interrumpir el paso de la corriente hacia la carga. También contamos con un sensor de corriente que nos permitirá supervisar la corriente que circula con el circuito y detecta las posibles variaciones durante el funcionamiento. La línea representa en una resistencia de 0.5 ohmios y una inductancia de 10 milihercios. Estos valores representan las características eléctricas de una línea que afecta la forma en que circula la corriente, especialmente durante los cambios del funcionamiento. Finalmente tenemos la carga equivalente de 2 kiloohmios, que representa el consumo principal del sistema en condiciones normales. El interruptor permanece cerrado, permitiendo que la corriente llegue hasta la carga que permanece energizada. En resumen, la energía sale de la fuente de 230 voltios, pasa por el interruptor y el sensor de corriente. Atraviesa la línea finalmente alimentando la carga de 2 kiloohmios. De esta manera podemos controlar y supervisar el funcionamiento del circuito de potencia. Gracias. A continuación, mi siguiente compañero. Bien, a continuación tenemos lo que es la introducción a una falla controlada. En este caso hemos optado por una resistencia de bajo valor, una resistencia de 1 ohmio, la cual será conectada a través de un interruptor, el cual al cerrarse creará un camino de baja impedancia, provocando un incremento considerable de lo que es la corriente de falla. Debido a este aumento de corriente, también va a aumentar la caída de tensión en las impedancias de todo este sistema, por lo que la tensión disponible en la carga disminuye. Esta condición en este caso nos permite analizar cómo responde un sistema eléctrico ante una falla y comprobar el funcionamiento de los dispositivos de protección. Cabe recalcar que en lo que es la vida real, la resistencia de falla puede estar asociada a un arco eléctrico, a la puesta a tierra o a otros elementos que se encuentren presentes en la trayectoria del circuito. TC y medición. En esta parte del sistema vamos a trabajar con lo que es el transformador de corriente, o TC, cuya función principal es reducir la corriente de la línea, un valor proporcional que podemos utilizar de forma segura en el sistema de medición y protección. En nuestro caso, utilizamos un TC de relación 100 sobre 5 amperios. Esto significa que cuando por el circuito primario circulan 100 amperios, en el secundario del TC tendremos 5 amperios. Para obtener la relación de transformación hacemos los siguientes cálculos. Dividimos los 100 amperios para los 5 amperios, que nos da un resultado de 20.
Por lo tanto, la corriente que agrega el modelo del TC se obtiene dividiendo la corriente de línea para 20. También podemos representar esta operación mediante la ganancia y la ganancia utilizada, que es de 1 sobre 20, que es igual a 0.05. Por eso en el modelo utilizamos la corriente de la línea por el 0.05 para obtener la corriente equivalente en el secundario del TC. Por ejemplo, si la corriente de la línea de 100 amperios, el TC agregaría lo que sería 5 amperios. Realizamos el siguiente cálculo, que sería ITC, que es igual a 100 sobre 20, que nos daría un valor de 5 amperios. Para calcular y bueno, finalmente vamos a calculamos lo que es el valor RMS de la corriente. El valor RMS nos permite representar el valor eficaz de una corriente alterna y es el valor que utilizamos como señal de entrada para RTD de protección. Bueno, primero tenemos la corriente de la línea, luego aplicamos la relación del TC, que es de 100 sobre 5, mediante la ganancia del 0.05. Obtenemos la corriente secundaria y finalmente calculamos su valor RMS para lo que es para agregárselo al relé. Muy bien, ahora vamos a explicar el corazón de la protección eléctrica. En nuestro proyecto, el relé de sobrecorriente, su función sencilla pero vital es detectar las corrientes anormales y actuar para proteger el equipo y las personas. Vamos a desglosar este proceso paso a paso siguiendo una secuencia lógica. Viene a ser la corriente superior al ajuste, el relé se activa, y viene el retardo, la generación del tripeo y por último la apertura del interruptor. Tenemos que el relé de sobrecorriente trabaja permanentemente mediante la corriente RMS, el valor eficaz, que circula por el circuito internamente. Tiene un valor de referencia ajuste que nosotros configuramos. En nuestro caso, hemos definido un ajuste de 2 amperios. Este valor no es arbitrario, se calcula en función de la corriente nominal del sistema y márgenes de seguridad requeridos. Mientras la corriente esté por debajo de los 2 amperios, el reloj permanece en reposo. Bueno, ahora vamos con la parte del disparo del relé. Cuando la corriente supera los 2 amperios, el relé detecta la anomalía y se activa inmediatamente. Esta activación de la señal da la indicación de que algo está mal. Puede ser un cortocircuito, una sobrecarga o una falla a tierra. Este primer escalón de la protección, el relé ha tomado una decisión eficaz en la cual nos indica que hay un peligro y que debemos intervenir. Sin embargo, no actúa de forma instantánea. Obviamente, también tenemos que tener en consideración la entrada en conceptos puntuales o el retardo. El retardo intencional. El retardo es un tiempo programado que el relé espera para dar la orden final de apertura. En nuestro modelo hemos fijado el retardo de 0,10 segundos. ¿Por qué? Para evitar disparos innecesarios por picos transitorios de corriente que son normales en el arranque de motores o conmutar cargas, y para dar tiempo a que otros dispositivos de protección más cercanos a la falla actúen primero, obviamente por selectividad. Durante esos 10 segundos, 0,10 segundos, el relé verifica que la sobrecorriente persiste. Si al cabo de ese tiempo la falla, se sigue presente, entonces pasa a la siguiente fase, que es la generación del tripeo. Al transcurrido el retardo del relé genera la señal del tripeo. Esta es una orden eléctrica que queda memorizada en el relé, es decir, se registra como un evento histórico y además se envía al mecanismo de apertura del interruptor. El tripeo es la orden que ejecuta, en la cual ya no hay marcha atrás. El relé se activa y entra en falla. Bueno, a continuación mi siguiente compañero. Bueno, finalmente podemos observar los resultados obtenidos en la simulación. En conclusiones normales de operación, la corriente se mantiene gradualmente alrededor de 10 de más o menos 10 amperios. Sin embargo, cuando aparece una falla en un segundo, se produce un incremento considerable de la corriente, llegando aproximadamente hasta más o menos 75 amperios. También podemos observar que el valor RMS, medido por el transformador de la corriente, aumenta de aproximadamente
0,42 amperios a 3,3 amperios, lo que permite identificar la condición de falla. Como respuesta del sistema de protección, cerca del segundo 1.1 se genera una señal de trip. Esto provoca la apertura del interruptor y como consecuencia, tanto la corriente como la tensión de carga disminuyen prácticamente hasta cero. Con esto se prueba que el sistema de protección detecta la falla y desconecta correctamente la carga, cumpliendo el objetivo de la práctica. Gracias. En esta parte observamos los resultados de la simulación mediante las gráficas de corriente y voltaje. Al inicio, el sistema trabaja en condiciones normales y las variables se mantienen estables. Cuando aparece la falla, la corriente aumenta considerablemente y supera el valor configurado en el relé. Al detectar esta condición, el relé genera la señal trip y ordena la apertura del interruptor. Vamos a graficar. Un momento que cargue. Espera un momento que cargue todo. Ahorita vamos a buscar lo que es el sensor de corriente. Seleccionamos y podemos ver cómo está la falla, ¿no? De ahí podemos también seleccionar lo que es visualmente cómo está desplazado en el tiempo, de 0 a 1 segundo. Ya antes que sea 2 segundos, un segundo y un cuarto, ya de nuevo la corriente viene a ser la misma, ya comienza a ser 0. Aquí comienza a dispararse el fallo. Ahorita vamos a cambiar un parámetro para visualizar lo que son sobrecorriente, el retardo, la memoria trip. Sobre 34. Esperamos un minuto, confirmamos. No aparece ningún error en el programa. De vuelta vamos a simular. Desplacé en el tiempo. Esperamos un momento. Y tenemos sobrecorriente en Y. Tenemos el retardo. Y el trip. Memoria del trip. Un momento. Aquí está. Aquí vemos cómo se desplaza la falla. Y por último, vamos a ver el siguiente valor.
Volvemos a modificar el parámetro de corriente a 2 y modificamos el TC. Le vamos a poner el valor de vamos a ponerle sobre corriente. Vamos a ver, 0.3. La mínima. Confirmamos. Simulación, simulación. Y aquí vemos cómo está desplazado. Ni llega a un segundo y ya el interruptor de falla se activó. Eso sería todo, profe. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias por la intervención.